Bien, perfecto. ¿Hay algún voluntario del grupo de los casos y controles que me pueda decir cómo lo estudiaría? A ver, doctor, a ver. Harold, Sí. ¿son bienvenidos a abrir las cámaras quien quiera? Sí. Yo no sé, ¿verdad? Pero el ejercicio, ¿verdad? Haría los grupos, dos grupos, Ujú, ¿verdad? Donde formaría el grupo con ingesta de arsénico, la población donde creo que están tomando el arsénico y los que han producido el cáncer de la vejiga. ujú. Sí. Y luego un grupo de personas, de los mismos trabajadores que están yendo a esa mina, los que no han tenido cáncer de vejiga, para ver si están tomando, están ingiriendo agua con el arsénico. No sé si así sería planteado, no sé, pero A así ver, lo haría. ¿alguien tiene una opinión diferente? Tal Los vez mi casos de amigo Camilo. control. Bueno, Camilo, a ver, Camilo. Galaxy. Dígale. ¿Quién es Galaxy? No, de acuerdo con el doctor Córdoba, de acuerdo con lo que plantea, doctora. A ver, yo les dije que en los casos y controles, estamos hablando de los casos y controles, yo parto del ¿Lo puedo decir yo? Galaxy. A ver, ¿quién Bueno, tiene? que a los grupos que tienen cáncer de vejiga, en el caso control, ¿verdad? Que fueron expuestos al arsénico. A ver, pero Sí, ¿cómo solo que tienen cáncer de definir? vejiga, solo que tienen cáncer de vejiga. Un grupo que tengan cáncer de vejiga que fueron expuestos al arsénico y un grupo que no tenga cáncer de vejiga que fueron expuestos al arsénico. ¿Verdad? O sea, un grupo normal, que es de control, ¿verdad? Que estuve. ¿Mm? Yo les dije que se parte del desenlace, por lo tanto, efectivamente, mi grupo 1 es reclutar personas con cáncer de vejiga. Ese es mi primer grupo. Supongamos que yo tengo 20 personas con cáncer de vejiga. Fui al policlínico de cáncer de vejiga, fui donde los urólogos, los especialistas, pero selecciono personas con cáncer de vejiga. Y luego voy a buscar controles más o menos de las mismas edades, más o menos, y más o menos la misma proporción de sexo, o sea, idealmente por cada hombre con cáncer de vejiga de 40 años, yo voy a buscar un hombre de 40 años, por cada mujer de 60, buscar una mujer de 60, pero a veces no es posible hacerlo exactamente así. Y luego yo voy a tomar los dos grupos y voy a revisar si han ingerido arsénico, ya sea porque han vivido en una zona de arsénico o si yo, es una manera de buscar hacia atrás la asociación. Si yo midiera arsénico en las uñas o en el pelo, eso no sería un caso control, sería un corte transversal, porque al mismo tiempo estoy seleccionando los pacientes y estoy buscando. Ahora, podría hacerlo si yo parto con el desenlace desarrollado, ¿ya? O sea, a ver, espérense, desde ahí vamos a ver corte transversal mejor, pero yo tomo mis pacientes con cáncer de vejiga y tomo pacientes sin cáncer de vejiga y voy a mirar qué proporción estuvo expuesta a arsénico en los con cáncer de vejiga y voy a mirar qué proporción estuvo expuesta a arsénico en los sanos. ¿Queda claro eso? Sí. Ya. Doctora, pero eso es lo que le estaba explicando al principio, no sé si lo dije, me expliqué mal yo, ¿no? Ah, puede ser. Es que me dijiste pacientes con cáncer de vejiga que estuvieron expuestos a arsénico. No, no que estuvieron. Todos los pacientes con cáncer de vejiga pareados con pacientes sin cáncer de vejiga y voy a ir a buscar luego en cada uno de esos pacientes si estuvo o no estuvo expuesto a arsénico. Ah, correcto. ¿Ya? A ver, díganme, por favor, ¿cómo evaluarían
la asociación entre niños que sufrieron asfixia neonatal y epilepsia en la adolescencia, por ejemplo. Tomaría todos los que tienen la epilepsia, el grupo con epilepsia ¿Ya? neonatal, me voy al policlínico a buscar donde lo atendieron estos partos. No, espérate. Tienes un grupo y el otro. Y el otro sería el comparativo con la misma edad, del mismo sexo, sin la enfermedad. Perfecto, ya. Y luego, Y luego nos vamos a buscar al policlínico los expedientes clínicos y vemos todos los que estuvieron expuestos en la misma fecha de nacimiento, esos partos, a revisar todos esos partos como estuvieron relacionados con asfixia neonatal. exacto. Y mira la proporción de asfixiados en los epilépticos y la proporción de asfixiados en los no epilépticos, ¿cierto? Cierto, correcto. Quedó más claro así ya. Ahora, de alguien del grupo que lo iba a estudiar a través de un estudio de corte transversal, que me diga cómo estudiaría la asociación entre cáncer de vejiga y exposición a arsénico. Yo creo yo que sería encuestar a una población o una muestra de la población expuesta al arsénico y sobre la población expuesta al arsénico y quienes han padecido cáncer de vejiga y quienes no han padecido cáncer de vejiga. En una misma muestra, quienes han padecido cáncer. Es difícil porque tú estás seleccionando al seleccionar población expuesta. Lo que tendrías que hacer es tomar una población, por ejemplo, una zona geográfica, ¿ya? Y hacer una muestra, tomar personas y definir cuántas de esas personas tienen cáncer de vejiga, y luego definir cuántos están expuestos a arsénico de los que tienen y de los que no tienen cáncer de vejiga. O también es un corte transversal, si tú tomas en una zona cuántos están expuestos a arsénico y cuántos no, y ver la proporción de cáncer de vejiga en los dos grupos. En este caso no se pudiese tomar del punto de partida los pacientes con diagnóstico de cáncer de vejiga y luego establecer la procedencia para delimitar de esta manera si la zona en la que vienen es una zona con arsénico o no. Porque aquí yo hacía la asociación de la zona donde viene, porque el diagnóstico voy a tenerlo con el paciente que tengo, que tengo una población con cáncer de vejiga. Todos los que tenga con cáncer de vejiga, yo quiero establecer de qué zona vienen. Y entonces yo establezco en su población si es de zona de arsénico o no. No sé cómo es el planteamiento. Pero para que sea corte transversal también tienes que hacerlo. O sea, tú puedes definir que tu manera de definir la exposición al arsénico va a ser que provengan de zonas donde hay más de una cantidad de partes por millón de arsénico en el suelo. Tú defines cómo vas a evaluar exposición al arsénico, eso es tu variable, pero tienes que medirlo en los que tienen el cáncer de vejiga y en los que no lo tienen, para poder comparar la proporción de cáncer de vejiga en las dos poblaciones, o la proporción de exposición al arsénico en las dos poblaciones, en los con cáncer y sin cáncer. ¿Me explico? Lo difícil para nosotros en la práctica clínica es, o sea, ¿cómo voy a tomar una muestra para decirle te voy a revisar la vejiga, por ejemplo? Vamos a revisar la vejiga de tantos años. No, yo sé que no, si esto es totalmente hipotético, o podrían, no le vas a revisar la vejiga, pero por ejemplo, si tienes una zona bien identificada y tú conoces los casos, no es un cáncer tan frecuente, tú conoces los casos, entonces tú puedes preguntarle o puedes de alguna manera llegar a saber si es un caso de paciente con cáncer. Ahora, es que el corte transversal no es el mejor diseño para estudiar esa asociación. Yo solamente lo quería hacer como una manera de que ustedes, la misma asociación, pudieran ver la diferencia para estudiarla. ¿Ah? Lo mismo, si ustedes quisieran la otra asociación, por ejemplo, podrían tomar toda la población de una zona, tener identificados todos los niños que fueron epilépticos
y tener los récords de APGAR y datos de nacimiento de todos esos niños. Y podrían ver si entre los epilépticos hay una tasa de asfixiados mayor que entre los no epilépticos. Pero tendrían que hacerlo en una población general y en un momento, no buscando la asociación hacia atrás, no sé si me entienden. Y sin pareo, o sea, es con la población completa, no es pareando, no es tomando los casos y pareándolos, sino que en la proporción que están de manera natural. ¿Quedó clara la diferencia entre las dos? ¿O ponemos otro ejemplo? ¿Quedó más o menos clara la diferencia? Virginia, ¿ponemos otro ejemplo o crees tú que está Por claro? favor, niños contesten. De este último puede generar otro ejemplo, doctora, por favor. Podría repetir, por ejemplo, el ejemplo del corte transversal. Ya, a ver, supongamos que... Ponga, doctora, tal vez un ejemplo de cálculo de vesícula, que es lo que vemos bastante bien frecuente para nosotros también. Cálculos ya, de vesícula. Vienen de la... ya. Supongamos que Tener ustedes... cáncer de vesícula y obesidad. Bueno. Ya, por ejemplo. Ujú. Y puede ser en población femenina, por ejemplo. Sí. Entonces Ajá. ustedes quieren saber si la colelitiasis o litiasis de la vía biliar se asocia a obesidad en una población. Entonces, tendrían que tener el censo, digamos, de una ciudad, que es muy fácil en el censo de una ciudad, más o menos, o bien con un muestreo aleatorio de la ciudad, y todos teniendo los IMC de todos los pacientes y el antecedente, si han hecho cálculos de vesícula. Entonces, ustedes con ese muestreo aleatorio, o con esos datos censales de una ciudad, van a ver qué proporción de las personas no obesas tienen cálculos de vesícula y qué proporción de las personas obesas tienen cálculos de vesícula. Y ahí van a hacer una comparación de proporciones a través de una prueba exacta de Fisher, un chi cuadrado, y ustedes van a decir que ser obeso se asocia más a cálculo de vesícula. ¿Ya? De la otra manera, tendrían que ir y tomar puras pacientes con cálculos de vesícula, que ya hicieron los cálculos de vesícula, parearlas con mujeres sanas sin cálculos de vesícula y preguntar por antecedentes de obesidad. Es decir, normalmente preguntar hacia atrás, porque y el corte transversal es lo que uno mide en el minuto. No sé si ahí lo dejo, pero si ustedes hacen un estudio de corte transversal, ¿se quedan con la ciudad o se quedan con el muestreo aleatorio, donde puede ser que el 15% tenga cálculo de vesícula y el 85% no? Si ustedes van a un caso control, toman 40 pacientes con cálculo de vesícula y las van a parear con 40 personas parecidas sin cálculos de vesícula. Y buscan la asociación hacia atrás. No sé si me entienden. Sí, se entiende, pero... Y la próxima vez podemos hacer más ejercicio, porque como la próxima vez vamos a agregar los estudios de cohorte, vamos a poner algunos ejemplos que puedan ser respondidos a través de los 3 diseños, para poder tener más o menos... Le escuché también, doctora, atrás en lo que dijo del trabajo, de la investigación, el estudio retrospectivo, pero no va asociado con ninguno de estos dos, ¿no? Sí, el casos y controles. El caso de Casos y controles controles. se le suele llamar retrospectivo. Por En ejemplo, retrospectivo. si yo les preguntara si la condición de que las mujeres fumen en el embarazo se asocia a niños bajos para la edad gestacional, ¿cómo lo estudiarías a través de un caso control? Se agarraría las personas embarazadas
que fumadoras y las embarazadas no fumadoras. Y mediríamos en cada grupo. No, acuérdense que el caso y control parte del desenlace. O El el grupo de desenlace. niños con bajo peso, Así es, con muy bajo bien. peso al nacer, Así y es. se buscan las mujeres que fumaron o no fumaron durante el embarazo. No, no. Es que Buscan los no. niños con bajo peso y luego los los pares niños que no tienen bajo peso. de Y peso en cada normal. grupo preguntan cuántas madres fumaron y ven la Y ahí proporción. buscan hacia atrás. O sea, se busca el grupo que hizo el desenlace. Se parea, el pareamiento tiene una serie de técnicas que no vamos a ver ahora, pero se toma el grupo que hizo el desenlace, se parea con el grupo sano o que no hizo el desenlace y se busca en la historia clínica o en los antecedentes la exposición. Ujú. ¿Queda más o menos claro eso? Sí, gracias. Sí, Ok. sí, sí. Sí, claro, quedó claro. Y ¿Ya? en un caso de corte transversal, ¿cómo sería eso? Ustedes ¿Cómo lo podemos asociar? tendrían que tener una muestra, por ejemplo, de todos los partos, y entonces verían en todos los partos cuántos hay de bajo peso, cuántos hay de peso normal, y a la vez me dirían cuántas mujeres fumaron, cuántas no, y ahí ustedes establecen un estudio de proporciones, que puede ser para cualquier lado, puede ser la proporción de fumadoras en los bajo peso y no bajo peso, y puede ser la proporción de bajo peso y peso normal en las fumadoras y no fumadoras. O sea, en el fondo es cruzar dos variables en una población general, pero en la proporción que se encuentran originalmente, no pareados por mí, mitad y mitad. Y con una medición mía en el minuto o una pregunta mía en el minuto, en una sola medición. ¿Ya? Gracias. Sí. Mejor. Más o menos. Más o menos. Más o menos, lo podemos revisar la próxima vez. Correcto. María Virginia, ¿se te ocurre algún otro ejemplo? A mí se me ocurren más fácil los de casos y controles que los transversales, porque es un poquito más, como te dijera, más útil. Por ejemplo, ustedes quieren ver si en las estancias hospitalarias largas están involucradas con la infección de sitio operatorio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a hacer casos? ¿Quién va a hacer casos? ¿Cuáles son los casos? Los casos serían las infecciones de sitio Muy operatorio. bien, muy bien. Los casos son los infectados. Los controles serían los no infectados. Los podemos aparear, como bien dice la doctora, que sean del mismo tipo de edad o sexo, que es usualmente una de las técnicas de apareo. Tipo de cirugía también. Ajá, y luego voy a ir a ver hacia atrás, ¿verdad? Revisar en su expediente cuántos días de estancia estuvieron antes de la cirugía en cada grupo, porque en los dos grupos tenemos que medir la variable de exposición para poder encontrar las diferencias de las proporciones o la igualdad de las proporciones. Si yo solo mido en el caso, entonces no voy a tener contra qué comparar. Por eso tengo el grupo control para ir a medir lo mismo y así poder ver las diferencias. O no diferencias, no sé. O sea, entonces ese sería como casos y controles. Ya para hacer un transversal, vamos a ver. Si yo, por ejemplo, mido al mismo tiempo cuántas personas obesas tienen artrosis de las rodillas, ¿verdad? Entonces, agarro una población general, dijéramos que agarro todas las personas que consultaron en el hospital el día de hoy, son 1000 personas. Y a todas las personas mido cuántas personas habían obesas, ¿verdad? Cuántas me salieron en ese grupo que eran obesas y cuántas salieron no obesas. Y al mismo tiempo vea cuántas de esas obesas tenían artrosis y cuántas de las no obesas tenían artrosis. Las dos cosas las medí al mismo tiempo. ¿Vean? No las medí con una diferencia hacia el pasado, de nada. Entonces aquí con este tipo de estudios me pasa lo mismo que quién fue primero, si el huevo o la gallina. O sea, las personas son obesas y la obesidad generó la artrosis,
o la gente porque tenía artrosis de la rodilla ya no pudo hacer ejercicio y se hizo obesa. Solo sé que al mismo tiempo están obesas y al mismo tiempo tienen artrosis. ¿Ya? Si es que me sale alguna diferencia. Si Y no, la pues, población con que termino ujú, tiene la proporción normal de la población Así es. de artrosis y no artrosis. No Ujú. son casos que yo elegí Así es. pareados 50 y 50% Así es. con no casos. Así. Bueno, podemos seguir, ya sé que el caso de control es el que cuesta más, podemos seguir discutiendo la próxima vez para comparar 3 diseños. ¿Ya? Así es. Y también denle una leidita al librito. En el librito está bien explicadito. Les he dado el de Argimón Payás para que escriban como libro de texto. Ahí está bien explicado para que así también se nos aclaren y tengamos realmente cuál es la duda que tenemos para poder entender la forma en que se arma el diseño. Se llama retrospectivo porque partimos del desenlace hacia la exposición. Y acuérdense de eso para la próxima clase, que esa va a ser la gran diferencia. Entonces estamos partiendo de que el evento que yo quería ver ya ocurrió y entonces quiero ir a ver en el pasado qué fue lo que provocó ese evento. ¿Verdad? Entonces ese es el caso de controles. Bien. Bueno, chicos. Bien, Muy muchas bien. gracias. Que los analíticos iban a estar un poquito más pesaditos, así que vayamos a leer también en el librito para que así tengamos más claridad, o por lo menos si estamos confundidos, dónde son los puntos exactos donde estamos confundidos. ¿Verdad? Bien, pues muchas gracias. Bueno, Es correcto. Muchas Voy a gracias, doctora descansar Rodríguez. ahorita y gracias a todos.